Hola Pepe, dinos un poco tus datos personales. Bueno, soy Pepe Martí Ferrando, mi nombre en valenciano es Josep y bueno, nací en el 56, voy a hacer 65 años, trabajo como profesor de un instituto, imparto geografía e historia, estoy casado con 2 hijos ya relativamente mayores, 32 y 29 años, y también soy sobrino, quiero decir que tengo una tía nonagenaria que está a mi cuidado y bueno, pues milito en la UAC desde hace ya unas cuantas décadas. ¿Y cuál fue este inicio que tuviste con la UAC? ¿Cuál fue tus comienzos? ¿Cómo la conociste? Sí, yo era amigo personal de Fernando Asín. Fernando Asín era sacerdote y bueno, era el pasado, es porque ya no está aquí en Valencia, está en Perú. Entonces, él, bueno, pues siempre estaba en los barrios marginales con los últimos y él empezó, bueno, pues debido a su amistad con Sebastián Alós, bueno, pues fue uno de los conciliarios no él, sino uno de los conciliarios de la OAC y bueno, pues a través de él entré en la OAC. Recuerdo que fue una asamblea del año 83, el mes de febrero, en la que allí dijeron que Carmen Pérez estaba bien, una idea de Carmen Pérez. Luego resulta que estaría en su equipo, en el equipo de Carmen, de Lola Duato, de Chelo, y mis inicios, bueno, fue la amistad, pero bueno, mis inicios fue un grupo de iniciación en el que estaba Sebastián Alós. Tuve esa inmensa suerte, esa inmensa fortuna. Estábamos, nos reuníamos en Mislata y de aquel equipo de iniciación quedo yo y del equipo de Lorta en activo pues quedamos, aquel equipo tan maravilloso, pues bueno, en activo quedamos Lola Duato y yo. Y en la diócesis de Valencia, ¿cuál dirías que ha sido un poco la época dorada de la UAC? Bueno, pero decir que las épocas doradas son todas, ¿no? Mientras yo militante sea una época dorada, pero en fin, si por época dorada podemos referirnos al número de militantes y a la incidencia en el mundo social y en el mundo obrero, y por supuesto en la Iglesia, pues tendremos que decir que será la década de los 50 y la primera mitad de los 60. Fue una época realmente esplendorosa en la que los militantes, bueno, a mí eso siempre me ha impactado lo que era la militancia en aquella época, ¿no? Es decir, salir a repartir el Tú, el periódico, o el Forja, que era el que había en Valencia, repartirlo en las paradas de los autobuses y los tranvías, en fin. Cuando además eso implicaba un cierto riesgo, digo que implicaba un cierto riesgo porque el periódico que editaba la OAC valenciana fue cerrado, fue clausurado, el de la OAC general, el Tú, también fue clausurado, también fue cerrado. Entonces, claro, incluso la OAC mismo acabó siendo cerrado por este mismo problema que te he comentado, ¿no? Es decir, Forja publicó un artículo que en el que se denunciaba las condiciones de vida de los trabajadores del textil en Alcoy y como consecuencia de ello, bueno, pues el alcalde de Alcoy montó en Cólera Divina y bueno, pues digamos que el arzobispo tuvo una tesitura, es decir, cierro la UAC nominalmente o empieza todo un proceso de judicial, para la redundancia, contra la diocesana, la Junta Diocesana de la época, claro. Ahora, a posteriori se puede decir, a posteriori a todo lo pasado, que el arzobispo no fue valiente, que no se impuso, bueno, se puede decir muchas cosas a todo lo pasado. Yo creo que en aquel momento hizo el hombre pues lo que con sentido común había que hacer, bueno, solo la hoja, que se calmen los ánimos y al cabo de la temporada ya estaba funcionando. Pero bueno, fue realmente, te digo, una época muy impactante, cuando la movilidad fue mayor, porque la gente, bueno, pues ya podían adquirir motocicletas o podían adquirir coches, pues bueno, la UAC se difundió todavía más por barrios, por zonas obreras como el puerto de Sagunto, los barrios obreros, etc. Es decir, que fue una época realmente muy, muy esplendorosa la de la OAC. Repito, tanto por los militantes como por la de la influencia en
fábricas, repito, Porto de Sagunto, Macosa, las fábricas más importantes de la época, como también por su influencia en el arzobispado. O sea, la voz de la OAC se tenía mucho en cuenta, tanto el arzobispo de Lechea como el que fue su obispo auxiliar, y luego fue vicario capitular de Valencia. Entonces, bueno, pues la palabra de la OAC era una cosa muy seria. Y tras la dictadura, el inicio de la transición, ¿cómo fue esa recuperación de la OAC aquí en Valencia? Bueno, primero tenemos que retrotraernos un poco a la crisis general de la Acción Católica. Bueno, eso pues ya sabéis todos y está más que estudiado y explicado, pues bueno, todo el complejo proceso por el cual la Acción Católica está en crisis, y al final pues hay una desbandada enorme de militantes, de la cual no solo la Acción Católica, sino creo que la Iglesia española en general ya no se ha recuperado. Lo digo así, claro, no se ha recuperado. Luego habrá habido momentos de euforia, multitudinarios, se habrán llenado plazas de toros, visitas de pontífices, pero bueno, un laicado potente no hay, no ha habido, y a los hechos me remito. Es decir, no hay un laicado, en términos generales me estoy refiriendo. Es decir, no podemos encontrar, a ver, que me digan a mí cuáles son los intelectuales católicos que se firman como tal, ¿no? Es decir, a ver, donde aquí no tenemos un Graham Greene, o no tenemos un Gilbert K. Chesterton, es decir, no tenemos un Emmanuel Mounier, por citar tres ejemplos, ¿no? Un Maritain, etc. O por lo menos eso me parece a mí, esto me llega al conocimiento. Eso surge cuando hay una base muy amplia de militantes, una base muy amplia de laicos católicos convencidos, y empleo la palabra católico. Entonces, claro, lo que hubo fue cristiandad, es decir, una sociedad en la que, como todo el mundo era católico, pues no había que preocuparse, y podemos permitirnos el lujo de golpear como se golpeó tan duramente la Acción Católica, pero eso tuvo unas consecuencias que no es este el momento de analizar exhaustivamente, bueno, ni tampoco solo levemente. Lo que quiero decir es que la OAC sufrió una pérdida enorme de militantes. Entonces, cuando casi coincidiendo con el final del franquismo, entra una persona a dirigir por una parte el ISO y paralelamente la OAC. Esta también ha sido una costumbre ya inveterada, de casi de llevar estos dos organismos, uno que es diocesano, que era el ISO, Instituto Social Obrero del Arzobispado, cuya misión principal, no nos engañemos, era proporcionar militantes a la OAC. Eso era, digamos, lo que no estaba escrito, pero era el objetivo primigenio que se traza el arzobispo de Lechea. Vamos a formar aquí una escuela de militantes, que era una cantera, más exactamente, de militantes. Digo escuela porque se daban clases profesionales, era formar dirigentes católicos, es decir, la base de dirigentes católicos obreros, es decir, te repito, una cantera de militantes para la OAC. Bueno, pues entra Sebastián Alós, y que fue una persona que de una ascesis militante extraordinaria, no hay otra palabra. Ha fallecido hace relativamente poco, y bueno, se han prodigado muchos elogios. En vida no recibió tantos, y estos últimos años estuvo en soledad. Yo tuve la fortuna, como he dicho, de estar en su equipo, de estar en el equipo de iniciación que él llevaba, y luego él pasó también a ser el consiliario de nuestro equipo, por tanto lo traté bastante. Bueno, pues Sebastián Alós fue una persona de un talante muy conciliador, valga la rima fácil entre conciliador y conciliario,